Muy buenas noches a todos nuestros video oyentes aquí de la página Lima Lee. Agradecemos a todos por encontrarse en este momento o los próximos también que se van a conectar aquí. Mi nombre es Florentino Díaz y quiero invitar y celebrar esta ocasión de presentación del libro del poeta, editor, gestor cultural, Harold Alba Viale, quien se encuentra con nosotros ahora, y yo en nombre de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en este permanente acción de buscar, difundir y buscar promover todo lo que participa de la creatividad ciudadana, como es este elemento fundamental de la literatura, en este preciso caso, la poesía, ¿no? La poesía como esa expresión que ahora, en unos tiempos difíciles, como evidentemente todos conocemos, nos permite encontrarnos con aquella dimensión verdaderamente esperanzadora, humana, con todo lo que aquello contempla, ¿no? Entonces, estamos aquí en la presentación del libro Regresiones, que forma parte del proyecto de Lima Lee y que quiero saludar además a nombre de la Comisión de Educación y Cultura, la iniciativa y el trabajo perseverante de este proyecto y además también saludar la participación del creador, del autor del libro, Harold Alba Viale, a quien yo quisiera ceder la palabra, no sin antes saludarlo afectuosamente y agradecerle por su participación. Muchísimas gracias, Harold. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Buenas noches. Florentino, buenas noches. Muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme a todos quienes están mirando con atención las actividades del programa Lima Lee, que como bien lo has dicho, acertadamente lo está ejecutando la Municipalidad de Lima. Creo que los vecinos de la capital esperábamos que el municipio realice, ¿no?, este tipo de actividades. Creo que es un acierto. Yo totalmente contento con la posibilidad de estar en poesía desde una política pública que tiene que ver con la cultura. Quisiera agradecerle bueno, a tu persona como regidor metropolitano, como presidente de la Comisión de Cultura, agradecerle a Juan Pablo de la Guerra, que es el gerente de educación, agradecerle a Alex Alejandro, que es el jefe del programa Lima Lee, y a todo el equipo que tiene, porque aquí en este momento estamos tú y yo conversando, yo voy a tener la oportunidad de presentar el libro que generosamente me publica el programa, pero detrás de nosotros hay todo un equipo. Entonces yo quiero darle un fuerte abrazo a ellos y contento por este diálogo contigo. Así que a las órdenes, querido Florentino. Muchísimas gracias, Harold. Bueno, esta es una noche verdaderamente especial. Tenemos aquí ahora en pantalla la edición electrónica, la edición para ser descargado, ¿no? Del libro Regresiones. Yo quisiera plantearte, Harold, perdón, la siguiente pregunta, ¿no? Si es que a ti te parece que quisieras de repente hacer como una dinámica de preguntas o de pronto quisieras empezar un poco para introducir a nuestro público, a este público que está en estos momentos en sus casas, en sus moradas o quizá en sus labores también, ¿no? Ahí en primera línea, quizá hay un médico, una doctora, una enfermera en estos momentos que está en un momento de reposo y que necesita encontrarse con la poesía. Harold, yo me gustaría invitarte a que si quisieras compartir como una introducción a esta presentación, como una introducción creativa, parte de tu texto Regresiones.
Con mucho gusto, Florentino. Voy a compartirles Filosofía de un puente, que es el poema que abre este libro, Regresiones. De un momento a otro, el mundo es la calle donde observas cómo cae el agua de los techos. El parque de la nostalgia que empieza a sitiarte con sus bancas para que tu sombra se reduzca a una vieja cuadra, a los pasos que se anuncian en la edad del último poema, en su encabalgamiento, preocupado por la respiración, por la tos de un verbo que enfrentado a su silencio detiene la brisa del malecón, el tedio de un árbol que copia la rutina de los ciclistas, la ansiedad de los runners en un símil que nada tiene que ver con mi voluntad de corsario, la maldición de un puente que se revela contra el vacío y la tarde mordiéndonos con la voracidad de un animal, como quien interpreta una tocata, un himno marcial, una bandera de resistencia. La poesía como resistencia, querido Florentino. Quise que el libro abra con este poema, porque la poesía, para quienes escribimos, debería significar eso, una bandera de resistencia, y nosotros somos las astas, somos la fibra, somos la tela, y sobre todo en un momento en el que estamos asolados por un asesino invisible, considero que los poetas tienen mucho que aportarle al mundo en este momento, mucho que aportarle a la ciudad, mucho que aportarle a nuestra patria más cercana, que es nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, los amigos. Y considero que esa función de regresar, de retornar, de recuperar, es algo que durante estos más de 80 días de confinamiento hemos aprendido a valorar. Ha sido como una especie de cuarentena que no pedimos, pero que sin embargo nos está ayudando a encontrar nuestras respuestas, a reencontrarnos con nosotros mismos, a dialogar con nuestros fantasmas, a expulsar nuestros demonios, pero sobre todo a confirmar que estamos como soldados del poema en la primera línea. En ese sentido, gracias nuevamente por este diálogo y bienvenidas las preguntas y bienvenidos los poemas. Contento de poder compartir. Muchísimas gracias, Harold, de verdad, con ustedes. Bueno, para los que recién están conectándose, estamos en la presentación de Regresiones del poeta, editor y gestor cultural Harold Alba Viale. Y como bien mencionaba nuestro autor aquí en esta presentación, la poesía ha iniciado este momento poético con un texto que apuesta precisamente por esa resistencia, Harold, que estás mencionando, ¿no? Y yo quisiera un poco, en términos de poder introducir, ¿no? Invitar a los lectores de tu libro, nos puedas contar, Harold, ¿cómo ha sido para ti o qué es lo que tú rescatas de manera más resaltante como el proceso creativo de Regresiones? ¿Qué es lo que tú te gustaría contar más resaltante acerca de cómo se ha llevado a cabo la elaboración de esta publicación, Harold? Bien, gracias por la pregunta, Florentino. Nosotros, o sea, hablo por ambos, somos miembros de una generación que, si queremos hablar de poesía, llegó en un momento en el que el discurso poético prácticamente había sido avasallado por
una forma de coloquialismo que a muchos de nosotros ya no nos interpretaba ni reinterpretaba. Yo recuerdo hace 20 años, 21 años para ser exacto, cuando alguna vez coincidimos en un recital de poesía en la noche de Barranco. Tú estabas con Imanencia, que es tu grupo literario, yo estaba con el grupo Neón, yo formé parte de su segunda intervención, digamos, y, y te lo dije al salir el recital. Me gustó mucho los textos que leyeron ustedes porque he sentido que en su poética están recuperando la imagen, la metáfora, esa forma de construir desde adentro una obra de arte. Cuando decidí reunir los poemas de regresiones, lo hice porque Alejandro, que me invita a participar en esta publicación, quien también había publicado hace años un libro en el que recuperaba la metáfora, las imágenes. Entonces yo me remití a ese momento en el que nosotros llegamos a nuestros 20, 21 años a activar literariamente en Lima, y quise, como alguna vez lo dijo el poeta Raúl Zurita, retornar con un libro que nos permita recuperar el sentido poético de la forma. No me refiero al sentido clásico del verso, pero sí me refiero al sentido estético, sin perder la función social, al sentido artístico, ¿no? Ya lo decía Javier Heró, el poema debe trabajarse con la voluntad de un alfarero, ¿no? Y yo creo que efectivamente un poeta debe de trabajar su literatura pensando seriamente en que se está enfrentando a la construcción de un objeto que lo va a trascender. Entonces, no podemos dejar de lado la lírica, no podemos dejar de lado la imaginación, no podemos dejar de lado la función social de un texto, no podemos dejar de lado la belleza, que puede ser una belleza que proviene de la oscuridad, de lo inmanente, de la piedra o del mar, pero es belleza al fin y al cabo. Estos días de cuarentena, te lo decía hace un momento, a mí me han permitido dialogar conmigo. O sea, no siempre tenemos la oportunidad de dialogar durante más de 80 días con nosotros mismos, sin el apuro o sin la velocidad de una agenda que está marcándote el paso. Un amigo en algún momento me comentó que lo que en este momento el mundo necesitaba, más que políticos, que gestores o que gerentes, eran coaching, eran entrenadores de la emoción, porque este encierro ha servido para redescubrir cuál es la situación real del ser humano. Yo quisiera compartirte un poema que tiene que ver un poco con lo que te estoy hablando, que se llama Biografía. Yo lo voy a leer y de pronto, después de mi lectura, me, me haces alguna pregunta o me compartes alguna inquietud. Claro que sí. Biografía. Alguna vez me detuve sobre el horror de cantarle a nadie para escuchar mis propios gritos. La melodía del desierto que hacía llorar a la esfinge y nada era cierto. Ninguna palabra me servía para interpretar mi ansiedad, su sombra de animales hambrientos. Salía con dirección al mar y buscaba un poema entre la brisa. Sobre los huesos de pelícanos que volaban más allá del precipicio y nada era cierto. Ninguna canción, ninguna palabra, ningún verso me servía para darle color al abismo. Una biografía, una carta, algo, y yo tampoco era cierto. Y, Harold, y esta experiencia que
muestras, por ejemplo, en este poema de, de realidad y de, y de desrealización también, ¿no? Una experiencia en la que se cuestiona lo que uno toma quizá como verdadero y que luego a través de la poesía, de esas experiencias poéticas, precisamente nos abren a otros sentidos, nos permite un poco amplificar nuestro panorama, ¿no? Nuestra experiencia y nuestra percepción propia de la realidad, ¿no? Mi pregunta sería, ¿cómo, por ejemplo, para ti, de qué manera la poesía te ha permitido contemplar lo que consideras o lo que sientes o lo que vives día a día como realidad? ¿Cómo la poesía te ayuda o te permite relacionarte con todo lo que te rodea y relacionarte también contigo mismo? La poesía yo lo siento como una especie de mantra, ¿no? Algo que me protege. A mí la poesía me ha dado mucho. Todo lo que sé y lo mucho o poco que conozco, se lo debo a la poesía. Eh, yo no me imagino un mundo sin poetas, por ejemplo. No me imagino una ciudad, a pesar de su frialdad, a pesar de la tragedia a la que asistimos todos los días, en el que vemos a la mayoría de instituciones de espaldas a sus escritores, de espaldas a sus pintores, de espalda a sus actores. Yo no me imagino a una ciudad incluso así, sin poesía y sin poetas. La poesía tiene una cualidad que no la tiene de pronto otros géneros, que es la honestidad. En función a esa honestidad, el poema le exige a quien pretende escribirlo no traicionarse. Por eso cuando me preguntan de que por qué persisto publicando libros, por qué persisto organizando actividades culturales, realizando un festival de poesía, yo me remito a que la única posibilidad que el ser humano tiene para intentar recuperarse es asistiendo y sintiendo la poesía. La primera vez que me descubrí frente a un poema, yo era un niño de 6 años, y la primera vez que empecé a garabatear algunos textos tenía 8 o 9 años, y la primera vez que me atreví a compartir aquello que publicaba tenía 13 años. Ahora tengo 42 años, he publicado algunos libros, pero cuando me preguntan sobre los libros que he publicado, yo siento que lo que he ido entregando han sido capítulos, ¿no? De ese gran libro que lo escribimos durante toda la vida. Entonces, ser honesto, ser solidario, conmoverse con lo que sucede en el mundo, son cualidades o valores, si queremos denominarlos, que solamente te puede entregar con mayor contundencia la poesía. Sobre todo porque cuando te enfrentas a la página en blanco, la página te exige respeto en el sentido de que, o sea, si vas a profanarla, si vas a capturar la imagen que de repente cruzó fugazmente como un flashback por tu cerebro o como una sinestesia que te estremeció todo el cuerpo, necesitas ser puntual, necesitas ser claro, y si es que eres confuso, necesitas, a pesar de eso, toda la honestidad del mundo. Entonces yo creo que necesitamos poesía para recuperar la honestidad en un mundo en el que
se han perdido demasiado los valores y se ha perdido demasiado la capacidad de interactuar en armonía. Por eso escribo poesía, querido Florentino. Y por supuesto, porque la poesía te permite contemplar de otra manera el mar, de otra manera el malecón, de otra manera el jardín, el parque de tu cuadra. Y además de contemplar, te permite recuperarlos, ¿no? Para trascenderlos, para dejarlos para la posteridad, para dejarlo como registro de una época que jamás vamos a volver a repetir. Tengo un poema en prosa que se llama Diario de un maratonista, que precisamente lo escribí en una época cuando salía todas las mañanas a trotar. Así que si me lo permites, lo leo. Por favor, Jano. Claro que sí, me puedes compartir. Diario de un maratonista. Día 1. Todas las mañanas vengo al muelle en busca de algo que cure mi adicción por coleccionar adjetivos. Cráneos de pelícanos flotando encima de los peces, como si acaso con la marea el agua me devolverá el vigor, la poesía que se agita como un epiléptico mordiéndose la boca. Aquí no hay nadie, solo un monstruo que observa el litoral, la costa verde, los tablistas que doman el mar, la opaca resistencia de las olas. Día 2. El vacío es un extraño puente sobre el que la noche se detiene para reclamarme los ojos. Las manos que no han dejado de escuchar el criterio del agua. Esta ciudad a quien enfrento para decirle al océano que no he perdido el entusiasmo. La seguridad de que más allá de la autopista, mi corazón abre los brazos como un salvaje que se afirma en la neblina. Día 5. Yo pensé que la locura era el ánima de alguien que ingresaba a los ojos para difuminar la paz, el gesto de una mariposa que se quiebra las alas para entregarle a mis palabras sus colores, el delicado fervor con el que se apuñalan los extraños, las sombras de calaveras que se forman sobre mis poemas, como una caravana de asombro a la que nadie sigue, a la que nadie intercepta, a pesar que enciende con desesperación las velas, los huesos de pumas, de murciélagos, de gatos. Y termino con este. Día 6. Los perros le cantan a la noche. Es como si la oscuridad interpelara esta extraña forma de romper el hielo con el hocico de un hombre que escribe para dejar de ladrar. ¿Escuchas cómo se quiebra cuando la luna se duplica en su pelaje? Gracias. Muchas gracias, Harold, por compartir esta creación tuya y además permitir quizá a las personas que quisieran también lanzarse a esta vivencia de la escritura. ¿Qué sugerencias, Harold, así un poco entrando en el tema del proceso creativo, y que además ha configurado entre muchas de tus publicaciones, que evidentemente pues son muy diversas, y además que eres no solamente un poeta, un escritor con una muy amplia trayectoria,
sino que además eres un editor, es decir, una persona que está profundamente vinculado al libro, a la difusión, a, la, a contagiar, ¿no? En esta sociedad, a contagiar de amor a la comunidad, de amor a esa sabiduría, de amor a, esa, a esos sentidos artísticos, de amor en suma a todo lo que nos permite pues maravillarnos, ¿no, Harold? Entonces, eh, frente a esta situación de, de encontrarse mucha gente, como bien has mencionado tú, durante estos casi más de 85 días, 89 creo que ya vamos, días de confinamiento, para aquellas personas, bueno, que han tenido la suerte, ¿no? El privilegio, realmente el privilegio de permanecer en casa, ¿no? No, quizá no lo han tenido millones de personas que han tenido que salir a conseguir el alimento, a conseguir el modo de sostenerse. Pero para esas personas que quizá tuvieron ese instante de quietud, ese instante de estar, de permitirse de tomar un bolígrafo o en el celular o quizá en una máquina, y que han experimentado la posibilidad de escribir. ¿Qué les podrías sugerir, Harold? Y que quizá ahorita nos están viendo, ¿no? Quizá en estos momentos nos están viendo, nos están contemplando, o quizá vayan a ver en un futuro este, esta transmisión. En primer lugar, les aconsejaría que no duden. O sea, si se sienten llamados por el poema, si se sienten llamados por el resplandor del poema, que no duden, que se entreguen al texto, que lean mucho. La mejor biblioteca siempre será aquella en la que encontremos al libro que nos va a permitir abrir esa puerta para poder seguir caminando. Cuando yo empecé a publicar como editor, lo hice porque mi padre, que fue policía, tú lo conociste, fue un policía que tenía mucha conciencia social y mucho sentido de la responsabilidad para cultivar a sus hijos. Eh, Viví en el campo 7 años, tuve una vida silvestre, en un lugar en el que no había agua potable, luz eléctrica, mercado, no había pan, pero se vivía de modo maravilloso. Y cuando después llegué a Trujillo, a la universidad, y ya escribía poemas, y ya había tenido el atrevimiento de publicar con toda la precariedad que significaba haber estado en un lugar totalmente alejado de la civilización o de lo que conocemos como civilización, aprendí a respetar a quienes le daban la posibilidad a los poetas para poder publicarles a través de revistas o de libros. Y conocí mucha gente que se dedicaba a editarle a otros solamente motivados por el amor de compartir la poesía. En Trujillo, yo conocí a un joven poeta, tenía 28 años él, Tomás Ruiz, que fundó una editorial que se llamaba Camión Editores, y una famosa revista que era la que movilizaba al Trujillo de los 90, que se llamaba Camión de Ruta. Y con Tomás aprendí que un editor es alguien que necesita resistir por otros para poder entregarle en formato de libro físico, la conciencia histórica del momento, la conciencia histórica de la ciudad, la conciencia histórica de su gente, y que no debe aspirar
a mayor, digamos, ambición, que no vaya más allá de ese simple hecho de querer compartir. Un día fui al lugar donde vivía, era una habitación pequeña, y tenía solamente una computadora, nada más. En una esquina libros y una computadora. Y claro, Tomás había publicado el libro de David Noboa, había publicado el libro de Lizardo Cruzado, de Duncan Sedano, de Rafael Gutarra, había publicado el libro de José María Gaona, que eran grandes poetas, y en el caso de Gutarra, un narrador, que cualquiera que mire desde afuera se imaginaría pues que de repente el editor Tomás Ruiz era alguien que ganaba mucho dinero. Pero cuando fui a su casa, y solamente estaba en una esquina la computadora, en una esquina libros y nada más, le pregunté, ¿no? Oye, pero ¿y por qué no, en lugar de gastar plata en los libros, yo tenía 18 años, no sé, te vas a otro lugar? Y me dijo, ¿para qué? Me dijo, y esto creo que lo conversábamos también contigo en algún momento. Me dice, ¿para qué? Yo solo necesito para ser feliz la cama, la computadora y mis libros. Porque a mí lo que realmente me hace feliz es el producto, son las obras que puedo conseguir gracias a esta máquina y gracias a quienes están ansiosos de esperar estos libros. Me dijo, esa es la función de un editor, publicar para que la gente lea. Alguien tiene que dedicarse al oficio de cultivar a los demás. Y me dejó una gran lección, y así como él he conocido después a mucha gente que da su vida por la promoción cultural, por la promoción editorial. El año 2003, si lo recuerdas, con el poeta Jorge Espinosa Sánchez, yo tenía 24 años, y publicamos esta famosa ahora colección de libros que se llamaba Perú Lee, en el que cada libro costaba un nuevo sol. Y en un mes y medio logramos vender libros a un sol en cantidades que no imaginábamos. O sea, la gente pasaba por la Plaza San Martín, por la Alameda Chabuca Granda, y se llevaban libros, compraban libros de Enrique Verástegui, compraban libros de Manuel González Prada, compraban libros de Carlos Zúñiga Segura, de Dimas Arrieta, ¿no? de escritores que algunos son ya nuestros clásicos y otros escritores que hasta ahora siguen produciendo, que están vivos, y descubrimos de que sí había un público que quería leer, pero que no leía porque el acceso al libro era algo complejo, porque de un momento a otro el libro se volvió un objeto de lujo, costaba demasiado caro. Por eso ahora, cuando veo un programa como el de Lima Lee, que ya es como una política cultural de la municipalidad, a mí particularmente me llena de entusiasmo, porque siento de que si tenemos todavía autoridades que se fajan o se comprometen por, desde la institución, promover el libro, promover la lectura a través del libro físico, a través del libro digital, entonces esta ciudad, este país tiene mucha esperanza, ¿no? Y creo que los poetas jóvenes deberían aprender precisamente eso, entender que están frente a un oficio del que no deben esperar nada, porque les va a entregar todo, y todo necesariamente no es material. Hay otro tipo de satisfacción que te entrega la cultura, que te entrega la poesía. Con Primavera Poética tenemos 7 años, y este es el 8º año de festival que se va a realizar. Y lo hago porque, así como nosotros, que somos gente que promueve la literatura, que promueve el arte, en otras partes del mundo hay personas muy valiosas que realizan también ese tipo de actividad. En este preciso momento, por ejemplo, en Ecuador, nos está viendo Javier Oquendo Troncoso, para quien va mi abrazo fraterno. Javier Oquendo Troncoso dirige hace más de 11 años el Festival de Poesía en el Paralelo Cero, un evento que ha tenido la presencia de Juan Gelman, de Antonio Gamoneda, de Arturo Corcuera, de Omar Lara de Chile. Y Oquendo es un hombre de nuestra generación.
y que ha hecho un festival que además de realizarse en Quito, lo realiza en otras ciudades de Ecuador, lo cual a mí me parece maravilloso. Está también Gabriel Cisneros Abedrabo, que fue durante algún tiempo viceministro de Cultura, y que a mí me hacía reflexionar en el sentido de que qué bien que un país hermano como Ecuador tenga como viceministro a un poeta, como ahora, ¿no? Que acaba de asumir el Ministerio de Cultura Alejandro Neira, que es narrador y que es novelista, y de quien los escritores tenemos mucha esperanza, pues, de que haga bien las cosas y que trate desde su responsabilidad de cambiar la imagen de un ministerio que ha estado de espalda a todos nosotros, que ha sido la caja chica, no de este gobierno solamente, sino de los gobiernos anteriores, pero que sin embargo el solo hecho de saber que está ahí un escritor nos da cierta esperanza, ¿no? Entonces yo confío en que Alejandro va a hacer un buen trabajo, y así como Javier Oquendo, así como Gabriel, en Colombia, otro poeta de nuestra generación, Federico Díaz Granados, que hace En las líneas de tu mano, otro gran festival de poesía que logra convocar a poetas de todo el mundo, está haciendo actividad literaria. O en Argentina, Carlos Aldazábal, que en el Centro Cultural del Centro, así se llama, que queda en el centro de Buenos Aires, hace un hermoso festival también de poesía, que es gente de nuestra generación, Florentino. O sea, Oquendo, Aldazábal, Díaz Granados, Ali Calderón en México, que dirige el Círculo de Poesía, que es una de las páginas y editoriales más importantes que hay, no solamente en México, o Benjamín Chávez y Gabriel Chávez Casasola en Bolivia, que son editores, promotores culturales, curadores de arte. A mí eso me da esperanza, querido Florentino, de que así como tú y como yo, en otras partes del planeta hay gente de nuestra generación que está trabajando por flamear la bandera de la resistencia a través de la poesía. Y eso es algo que a mí me conmueve y que a mí me obliga a persistir realizando festivales, editando libros, así perdamos plata. Porque como te dije, y lo aprendí con Tomás Ruiz el año 97 en Trujillo, la satisfacción es otra. La satisfacción tiene que ver con el espíritu, con el alma, con la energía, con la conexión con la naturaleza. Y creo que eso es lo más grande que puede entregarte la literatura, porque finalmente, mañana cuando no estemos, nada de lo material que tengamos se va con nosotros. Y este es un lugar común. Pero hay que pelear más bien porque nuestra energía se quede. Porque yo sí creo que la energía se transforma para quedarse. Y en ese sentido comulgo mucho con lo que tú haces, querido Florentino. Muchas gracias, Carol. Y efectivamente, esta energía que va manifestándose y va desplazándose de muchas maneras, de muchas formas, ¿no? Tú, por ejemplo, Harold, no solamente como escritor y como editor, ¿no? Como gestor cultural también, que has dirigido y diriges el Festival Internacional Primavera Poética, ¿no? Que ya va en su octava edición este año. Bueno, por la situación de la pandemia va a ser de manera virtual, pero que he sido testigo también de tu intenso trabajo en los años anteriores, y cómo no, en este año también, de la organización y siempre la búsqueda de apoyo para que las instituciones se sensibilicen con la importancia de la poesía, ¿no? Y en ese sentido, eh, en tu persona, Harold, se articulan tres proyectos, ¿no? El proyecto poético, el proyecto editorial cultural y el proyecto también político, ¿no? Como además tú has participado y conducido programas de radio y televisión, como por ejemplo en Habla el Pueblo en el 2016, o Abogados de Lima en el 2017, o el programa Contrapoder del 2018. Eh, ¿Cómo concilias esta experiencia también política, esta experiencia que se desarrolla en tu ser, que parte de la escritura,
que se despliega en la edición, en la gestión cultural, y que de alguna manera se retroalimenta y así mismo alimenta esta dimensión política, ¿no? En la que tú estás constantemente analizando y además desde ya tu trabajo como gestor cultural es un trabajo pues también político en el sentido de construir una comunidad capaz de formarse criterios y recursos no solo de información, sino de decisión, ¿no? Para lo que ellos o para lo que todos nosotros deseamos, ¿no? No solo como resolver nuestros conflictos grandes y diversos que tenemos, sino también mirar de cara al futuro, hacia dónde queremos ir, ¿no? Entonces, mi pregunta sería, en esa vivencia, no solo como escritor y editor y gestor cultural, sino como analista político y también como activista político, Harold, Alba, ¿cuál sería, cómo sería esa relación, esa manera en que lo político aparece en ti, Harold? Gracias por esa pregunta, Florentino. Es complementario. Para mí la política complementa mi actividad cultural. Yo no concibo a un escritor cuya sensibilidad lo hace dolerse de su momento histórico, cuya sensibilidad lo hace indignarse de la injusticia o de los casos de corrupción que se dan a cada momento perpetrados por personajes que trabajan en nuestro Estado. Yo no concibo a un escritor ajeno a esa participación. Alguien podrá decir, la literatura no se mancha, la política está sucia, aléjate de ella, sigue haciendo promoción cultural. Pero precisamente porque la política está manchada, yo creo que necesita, y vuelvo a regresiones, necesita recuperar el sentido de su naturaleza. Porque la política, que es el arte de dirigir, perdió ese sentido, ¿no? La política se convirtió en la herramienta que te permite llegar para destruir, llegar para saquear, llegar para vaciar las arcas del Estado, llegar para desperdiciar la oportunidad de servir. Entonces, personas como nosotros, que no tenemos esa intencionalidad por servirnos, yo creo que tenemos la responsabilidad de involucrarnos, porque el único lugar en el que puedes cambiar las cosas, siendo práctico, es en la política. O sea, es desde algún ministerio, desde el Congreso de la República, desde la municipalidad. O sea, si queremos hablar soñando con los pies en la tierra, la única posibilidad que tenemos para poder transformar esto es estando en el lugar donde se transforman las cosas. Puedes hacer promoción cultural y es una forma de hacer política, sí. Pero ¿hasta cuándo? Puedes hacer labor editorial, hacer campañas masivas de libros, y también es una forma de educar y también es una forma de hacer política, es cierto. Pero ¿hasta cuándo? Entonces, desde el poder político se puede reglamentar, se puede institucionalizar, se puede hacer la gran revolución moral que el Perú necesita. Y en ese sentido yo soy un convencido que solamente asumiendo esta responsabilidad personas como nosotros, vamos a poder darle al país la posibilidad de volver a creer en lo político. Yo he tenido la oportunidad de ser precandidato a la alcaldía de Lima, he postulado al Congreso de la República, he dirigido algunos, como bien lo has dicho, programas políticos en radio y en televisión, y la motivación siempre ha sido comprometer
La gente reclama, la gente se queja, la gente se indigna, y es correcto que reclamen, que se queje, que se indigne, pero también es correcto comprometerse, así como te comprometes desde el derecho, comprometerte también desde el deber. Y mi intención siempre ha sido esa, la de comprometer. Mira lo que tenemos, mira lo que pasa por tu apatía sobre la política, mira lo que pasa por tú no estar en ese lugar, mira lo que pasa por dejar que y esto no es mío, lo dijo alguien, por dejar que los malos ocupen el lugar que debería ocupar la gente buena. Lo voy a repetir siempre, yo creo que los buenos somos más, pero lamentablemente los malos están mejor organizados. Entonces, hay que organizarnos y hay que capturar esos espacios necesarios para poder recuperar el futuro. Yo siempre me remito a la palabra recuperar el futuro. Y digo recuperar el futuro porque si nosotros ahora, Florentino, no hacemos nada por resolver esta situación dramática, si seguimos como muchos siguen en sus casas de espectadores, no hay futuro. Mira lo que está pasando ahora con la pandemia. Por no haber invertido en hospitales, por no haber invertido en todo el sistema de salud, por no haber invertido en seguridad, por no invertir en saneamiento. O sea, hay localidades, y lo hablábamos anoche, aquí en nuestra ciudad, en la Lima periférica, que no tienen agua potable, que no tienen luz eléctrica. Entonces, mientras existe esa precariedad y no hagamos nada por resolver esos problemas de precariedad, no tenemos futuro, Florentino. La pelea en este momento es para recuperar el futuro. Y la pelea promoviendo cultura es para que la gente se conecte a ese estado de emoción, que sea capaz de comprometerla para aprender a mirar mejor. Yo tengo 42 años, empecé a publicar a los 13 años, y desde la primera vez que tuve el atrevimiento de publicar un texto literario florentino, tuve la convicción de que la única forma para poder transformar mi contexto era tratando de comprometer desde ese primer texto literario que publiqué. No necesariamente a través de poesía social, no necesariamente a través de poemas, pues, como cantos para salir a las calles y desfilar lanzando arengas. No necesariamente con poemas de esa naturaleza. Simplemente con poemas que logren conmover, para que la gente se toque el pecho, sienta que tiene un corazón que palpita y que se conmueve y que se indigna y que se entristece y que se alegra y que tiene esperanza y que se ilusiona. Entonces, si logramos que la gente se ilusione, si logramos que la gente se esperance, si logramos que la gente se comprometa, si logramos que la gente empiece a mirar que mucho de lo que puede cambiar va a ser gracias a ellos, y que ellos tienen la gran oportunidad de ser protagonistas de ese cambio, y de que mañana, cuando tengan 80, 90 años, le digan a sus hijos o a sus nietos de que no se quedaron como espectadores, es lo que a mí me moviliza para persistir haciendo cultura, publicando libros, haciendo festivales y activando políticamente. Y hay gente, Florentino, yo confío mucho en nuestros peruanos, yo confío mucho en nuestros paisanos, y sobre todo confío mucho en la experiencia, porque tanto tú como yo y muchísima gente que nos está viendo, sabemos qué es lo que se necesita, sabemos qué es lo que se tiene que hacer, porque lo hemos vivido en carne propia. Te contaba, yo soy hijo de un hombre que fue policía, un policía subalterno. No fue un teniente, un capitán, un coronel. Fue un policía subalterno, un hombre que a mí me dio la mayor lección de vida. Mi padre, que un subalterno sale como guardia civil, nunca ascendió en su vida. Mi padre entró a la policía como GC, como guardia civil código 1, y se jubiló como guardia civil. Nunca ascendió a cabo, a sargento, a suboficial. Y yo le pregunté alguna vez, le digo, papá, ¿pero por qué no asciendes? Y me dice, ¿para qué, hijo?
la autoridad no necesita de galones. Y tenía razón. Llegaban coroneles, generales, a la comisaría donde él trabajaba y se le cuadraban. Era el jefe Alba y era el guardia. Entonces, ese ejemplo, o mi madre, que fue religiosa, mi mamá fue monja, mi papá la conoció en el terremoto del 70, en Yungay en el 70. Mi madre es una de las personas que no le tiene temor a nada. Si había que hablar con el rector de la universidad para que le permitan a su hijo dar el examen porque por algún problema real llegó tarde, mi madre iba y hablaba con el rector. Entonces aprendí a no tenerle miedo a nada. O sea, mi madre me enseñó a no tenerle temor a nada. Y mi padre me enseñó a que la autoridad es horizontal y que no necesita de galones. La puedes tener tú como poeta, la puedes tener tú como regidor, la puedes tener tú como profesor universitario, la puedes tener tú como gestor cultural o como performer. Pero son los hechos y la honestidad con lo que hagas, lo que te propones, lo que va a generarte respeto y a generar que la gente te crea y que te siga. Entonces, yo creo que la poesía te permite eso, caminar con honestidad, caminar con respeto a tu contexto y caminar con la convicción de que necesitas cambiarlo. Porque la responsabilidad histórica que hemos recibido es nada más y nada menos que la de recuperar el futuro. Entonces hay que trabajar para eso, Florentino, para recuperar el futuro. Claro que sí, ¿no? Claro que sí, Harold, y yo felicito desde aquí y quiero hacer una felicitación pública en este contexto de la presentación de tu libro Regresiones, de uno de tus numerosos libros, Harold, de verdad, porque por ejemplo, podemos citar Lima, la épica del desastre, que tuve el honor de recibir con una hermosísima edición allá por el año 2012, efectivamente, y Ciudad Desierta, Harold, Alba, 2014, ¿no? Y también a tiempo completo, esta edición del 2020, Harold, y yo quisiera en esa línea de tu, de tu inquietud y tu hacer literario y político en el sentido amplio de la palabra, no en el sentido exclusivamente, digamos, partidario, que también, ¿no? Efectivamente, las acciones políticas se realizan dentro del contexto democrático a través de los partidos organizados, etcétera, y también del accionar de la ciudadanía en los espacios públicos y en general en toda actividad, ¿no? Yo quisiera, en ese sentido, hacerte esta pregunta, porque has mencionado lo de recuperar el futuro, ¿no? Como, y eso me trae a esta visión oriental también, pero también podríamos decir a una visión tradicional, una cosmovisión tradicional andina, ¿no? En la que el futuro, por ejemplo, en el Extremo Oriente, se dice que el futuro está detrás, no está adelante. El futuro está detrás e incluso en la visión de la medicina tradicional oriental, eh, los, los canales de energía que de alguna manera eh, expresan o dirigen ese futuro de ese ser se encuentran en la espalda, ¿no? Por eso se habla de que el futuro está detrás. Y cuando tú mencionas recuperar el futuro, es como que de alguna manera me enlaza a esa vivencia mítica, que es la vivencia de la poesía, la vivencia de la literatura, en la que, no solo en ese sentido de todo tiempo pasado fue mejor, sino que en aquel tiempo donde estuvieron nuestros mejores, donde estuvieron nuestros ancestros, nuestros mejores, que, que, que nos han dejado una serie de valores, una serie de sabidurías que quizá y de seguro hemos descuidado, ¿no? Como civilización. Pero aquí viene el compromiso del poeta, el compromiso del poeta que como tú, por ejemplo, desarrollas en regresiones
que es como un volver a, ¿no? Una regresión, es un regreso, un retorno, ¿no? ¿Hacia dónde podemos retornar, Harold Alba, con la poesía? César Calvo decía que, César Calvo decía que el hombre es hijo de su memoria materna. ¿No? Qué hermoso. El hombre es hijo de su memoria materna. Sin memoria no hay proyección. Yo creo en eso. Y cuando asumo esa máxima de que el hombre es hijo de su memoria materna, estoy asumiendo de que efectivamente por mis venas corre la sangre de grandes culturas. O sea, a veces la gente dice, todo nos pasa, todo lo malo que nos pasa es porque nos invadieron los españoles. Y le echamos la culpa a la conquista. Yo, sin embargo, trato de mirarlo de otra forma. Y esta es una lectura que aprendí con Alfonso Salcedo Rubio, que es un gran amigo y uno de mis maestros, además. Me dice, nosotros en realidad lo que tenemos es la sangre de dos grandes culturas. Una gran cultura que fue la Inca, que fue una gran cultura, inmensa cultura, y otra sangre que fue la cultura occidental que llegó con los españoles y que fue capaz de vencer a un imperio. O sea, es grande tanto el derrotado como el vencedor. Esas dos sangres son las que corren por nuestras venas. Entonces somos hijos de un mestizaje de grandes culturas. Debemos de recuperar esa memoria sin avalar, por supuesto, los crímenes cometidos, porque solamente asumiendo la grandeza de nuestros ancestros es que vamos a poder tener la convicción y la seguridad de que mucho o algo de esa grandeza nos va a permitir ganar para poder recuperar. En eso yo creo. Y ojo que nosotros como peruanos, hablando de Latinoamérica, somos el único país hijo de un imperio, que no lo son nuestras hermanas repúblicas. La única república hija de un imperio es el Perú. Entonces, ese orgullo, ¿no? de que por nuestras venas corra la sangre de un imperio, que por nuestras venas corra la fortaleza de hombres o prohombres que soñaron una América continental. ¿Por qué no hacerla nuestra? Si somos hijos de la memoria materna y nuestra madre es hija de su memoria materna y la abuela y así sucesivamente, entonces sintamos el poder de esa memoria, miremos hacia atrás, retornemos al padre, retornemos a la madre y miremos con seguridad de que nosotros tenemos todo lo necesario para poder recuperar el futuro y para poder entregarle a los que llegarán mañana, como lo dijo alguna vez Washington Delgado, de que estuvimos aquí por algo y que aprendimos que servir era la columna vertebral que muchos poetas tuvimos para que nuestra palabra no se quede en una torre de cristal o no se quede, como diría Huidobro, en un libro como una lágrima olvidada, que fue sensible mucho antes de nuestro pecho, sino que la palabra fue algo que nos permitió reconciliarnos con la memoria, que nos permitió mirar hacia adelante, que nos permitió encender la convicción y el compromiso de pelear para tener un mejor país y, ¿por qué no?, para lograr consolidar la promesa de la República, que era la gran promesa de nuestros independentistas. Yo creo en eso, Florentino, creo que se acerca el Bicentenario, tenemos que demostrar de que estuvimos a la altura de ser esa generación del Bicentenario que logró consolidarse al fin como república. Así que por ese sueño estoy y me alegra mucho esta conversación en la que además
el diálogo no lo tengo solamente con un viejo amigo, sino con un poeta, con un hombre que en este momento está también como una autoridad política en un municipio del que dependen 43 distritos, y que esos 43 distritos esperan mucho de sus regidores, esperan mucho de su alcalde, esperan mucho de sus programas, y creo que buenísima señal es persistir en este tipo de programas que le permiten al ciudadano leer, porque esa es nuestra única arma para poder derrotar cualquier cosa, Florentino, la lectura, leer. Un pueblo cultivado es un pueblo que está hecho para triunfar. Y si una institución como una municipalidad se preocupa por entregar libros, entonces significa que esa municipalidad se está preocupando por tener mejores ciudadanos. Así que mi felicitación por eso y mi gratitud por esta oportunidad de poder conversar con el amigo, con el poeta, con el performer, con el político y con el promotor cultural también que eres. Muchísimas gracias, Harold. Con ustedes, Harold Alba Viale, poeta, editor, gestor cultural, analista político, y además una persona verdaderamente de un trabajo excepcional y de una perseverancia. Ya lo muestra no solo su gran obra poética, siempre de continua elaboración, ¿no? Porque siempre Harold, creo que te encuentras en diversos proyectos y además también por el más de centenares de publicaciones que has facilitado en este camino. Yo quisiera agradecer en nombre de la Municipalidad Metropolitana de Lima, en nombre del programa Lima Lee, Alex Alejandro, los queridos colegas que trabajan esforzadamente en este proyecto, en nombre de nuestro estimado gerente de educación, Juan Pablo de la Guerra, que suman con todos estos esfuerzos a agradecer también a Marlon que estaba en esta transmisión, colaborándonos, ayudándonos allí en todo el soporte técnico. En fin, es como mencionaste, Harold, un gran equipo que está sumamente comprometido con este sentido del libro, porque el libro, como bien has mencionado, es una de las formas de poder irradiar eso que otros seres humanos pensaron, que otros seres humanos sintieron, esos valores que se pueden contagiar y que son tan necesarios para recuperar el futuro, como tan hermosamente lo has enunciado. Yo quería agradecerte, Harold, por esta expresión tuya y quería invitarte como culminación de esta conversación, presentación del libro Regresiones, a dos cosas que nos puedas leer quizá un texto, un fragmento de texto, como tú desees, y de ahí poder invitar a los lectores a que se acerquen a tu libro también cómo no, a los demás libros de la colección que ahora están en línea y que ustedes pueden descargar a través de la página de Lima Lee. Muchísimas gracias, Florentino, nuevamente por esta oportunidad de compartir con todos los seguidores de Lima Lee. Gracias a Marlon por la paciencia de estar allí, ¿no? Para que nosotros podamos transmitir. Voy a leer el poema que lleva por título Regresión, que es un poema dedicado a mi padre. Regresión. Yo me cobijaba en el follaje de sus manos, en su sombra de gigante que anunciaba el día, la textura del agua, el graznido de las gaviotas que pintaba la estela de victoria sobre los ojos de quienes todavía esperan la redención del abismo. Caronte
aprisionado por los remos y el cielo parpadeando como un desquiciado que desde el más allá toma sus manos de gigante. El color de nuestras casas, el grito de los apóstatas que solicitan su indulgencia. Yo encendía la noche en sus canciones, vibraba con el idioma del hacha, con el ruido de su velocidad, con su filo. La vida era entonces un milagro, un aleteo de felicidad, un niño en la soledad de la montaña. Muchas gracias, Florentino, muchas gracias al programa Lima Lee, y invito a todos quienes quieran leer este libro, está en la página de Lima Lee, pueden descargarlo del fanpage de Lima Lee, ahí está la dirección electrónica, hay libros de autores que merecen ser leídos, y creo que es una gran oportunidad para todos los ciudadanos de reencontrarse con esa memoria a la que nos referimos hace un momento, querido Florentino. Por mi parte, muchas gracias a ti, a Marlon, a Alex, a Juan Pablo y a todo el equipo de Lima Lee. Muchísimas gracias, Harold, y están invitados nuestros queridos y queridos queridos y queridas lectores para acceder a este libro que está editado de manera virtual y que va a ser pues una contribución también para todos las perspectivas que uno pueda pues irse haciendo en este trayecto de nuestra vida, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Harold, por este momento y gracias a todo el equipo de Lima Lee. Marlon, nuevamente, muchas gracias. Está el link de la descarga, nos menciona nuestro querido Marlon, está el link de la descarga en el video, así que están el libro ahí para acceder. Marlon, ¿está también todos los otros libros o está específicamente regresiones? De repente ahí nos puede contestar por el chat. Solo regresiones, muy bien. Entonces, está solo regresiones. Y Harold, ¿querías comentarnos algo? Y atento porque la otra semana son grandes sorpresas, nada más. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Que por favor, cuando estemos ahora entrando al momento previo del sueño, podamos realizarlo, esa ensoñación, qué mejor que con la poesía, con la serenidad y la amplificación de la experiencia a la que nos invita siempre el poema. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos.